El mundo de los cultos, las sectas y las sociedades secretas es un océano oscuro lleno de mitos, conspiraciones y rituales que han marcado tanto la historia como la cultura popular. Desde las referencias bíblicas más antiguas hasta los movimientos ocultistas modernos, cada nivel del iceberg revela prácticas, símbolos y creencias que oscilan entre lo documentado y lo legendario. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal si este tipo de contenido te gusta, por favor. Sin más por agregar, comencemos con el iceberg. Heaven's Gate. En 1975, Marshall Applewhite y Bonnie Nettles fundaron en Estados Unidos el grupo conocido como Heaven's Gate, una secta que combinaba creencias religiosas con elementos de ciencia ficción y ufología. Sus miembros consideraban que los cuerpos humanos eran recipientes temporales y que las almas podían trascender a un nivel superior, viajando en una nave espacial que supuestamente seguía al cometa Hale-Bopp. Vivían en comunidad bajo estrictas reglas de celibato, vestimenta uniforme y renuncia a la vida material, autodenominándose tripulantes de una misión espiritual. El 26 de marzo de 1997, en una mansión de Rancho Santa Fe, San Diego, la policía encontró los cuerpos de 39 integrantes que habían ingerido una mezcla de barbitúricos y alcohol, todos vestidos con ropa negra y zapatillas deportivas idénticas, portando brazaletes con la inscripción Heaven's Gate Away Team. El líder, Applewhite, conocido como Du, convenció a sus seguidores de que el suicidio era necesario para alcanzar la trascendencia, convirtiendo este episodio en uno de los casos más notorios de suicidio colectivo en la historia moderna. La cienciología. La cienciología fue fundada en 1954 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, tras la publicación de su libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental en 1950. Se presenta como una religión moderna que sostiene que los seres humanos son entidades espirituales llamadas tetanes, atrapadas en cuerpos físicos y condicionadas por experiencias pasadas, incluso de vidas anteriores. Sus prácticas centrales incluyen la auditoría, un proceso de autoexploración en el que los fieles utilizan dispositivos llamados Eimeders para identificar y liberar engramas, recuerdos dolorosos que afectan la vida actual. La organización está estructurada en niveles jerárquicos de conocimiento y poder espiritual, conocidos como niveles OT, Operating Tetan, que los miembros alcanzan progresivamente mediante cursos y contribuciones económicas. La Iglesia de la Cienciología ha sido objeto de controversias legales y sociales en distintos países, acusada de coerción, explotación económica y secretismo, aunque mantiene sedes en varias ciudades del mundo y afirma contar con decenas de miles de seguidores. Illuminati. Los Illuminati, conocidos como los Iluminados de Baviera, fueron una sociedad secreta fundada en 1776 por Adam Weishaupt en Ingolstadt, Baviera. Su objetivo inicial era promover la razón, el pensamiento ilustrado y la separación entre religión y política, en oposición a la influencia de la Iglesia y la monarquía. La organización estaba estructurada en grados de iniciación y utilizaba símbolos inspirados en la masonería, aunque mantenía un carácter independiente. En 1784, las autoridades bávaras descubrieron sus actividades y en 1785 la orden fue oficialmente prohibida y disuelta por edictos del gobierno. Tras su desaparición, el grupo dejó de existir como organización documentada, pero con el tiempo surgieron numerosas teorías de conspiración que los vinculan con el control mundial, el llamado Nuevo Orden Mundial y símbolos como el ojo que todo lo ve, aunque estas asociaciones modernas son especulaciones sin evidencia histórica. Masonería. La masonería es una fraternidad que surgió en Europa durante la Edad Media, vinculada originalmente a los gremios de constructores y canteros, y que con el tiempo se transformó en una organización filosófica y esotérica. Está organizada en logias locales y grandes logias nacionales, con un sistema jerárquico de grados que los miembros alcanzan mediante rituales de iniciación. Sus símbolos más reconocidos son el compás y la escuadra, que representan la moral y la rectitud, además del ojo que todo lo ve y la letra G, asociada a la geometría y a Dios.
Entre sus ritos más difundidos se encuentran el rito escocés antiguo y aceptado, originado en Francia y Estados Unidos en 1801, con 33 grados de carácter universalista y espiritual, el rito francés moderno, creado en 1786 con 7 grados de filosofía racionalista e ilustrada, y el rito de York, desarrollado en Inglaterra y Estados Unidos, con 3 grados principales. La masonería ha tenido influencia en la política, la cultura y el arte de distintos países, promoviendo ideales de libertad, igualdad y fraternidad, aunque también ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración que la vinculan con el poder mundial, asociaciones que en gran medida son especulaciones. Templarios. Los Caballeros Templarios fueron una orden militar y religiosa fundada en 1119 en Jerusalén por Hugo de Payens y un grupo de caballeros franceses, con el objetivo de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas. En 1129, la orden recibió reconocimiento oficial de la Iglesia Católica y apoyo del Papa Honorio II, lo que les permitió crecer en poder e influencia. Se organizaban bajo una estricta regla monástica inspirada en la orden cisterciense, combinando vida religiosa con funciones militares, y pronto acumularon grandes riquezas gracias a donaciones, privilegios y actividades financieras, llegando a establecer una red de préstamos y depósitos que algunos consideran el origen de la banca moderna. Su símbolo más reconocido era la cruz roja sobre fondo blanco, y su sede principal se encontraba en el Templo de Jerusalén, de donde proviene su nombre. En el siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia acusó a los templarios de herejía, idolatría y prácticas ocultas, lo que llevó a su persecución y disolución oficial en 1312 por el Papa Clemente V. Desde entonces, surgieron múltiples mitos y especulaciones que los vinculan con tesoros ocultos, reliquias sagradas como el Santo Grial y conocimientos esotéricos, aunque gran parte de estas asociaciones carecen de evidencia histórica. Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, KKK, surgió en 1865 en Tennessee, Estados Unidos, fundado por veteranos confederados tras la Guerra Civil. Se organizó como una sociedad secreta con rituales simbólicos, jerarquías internas y un discurso basado en la supremacía blanca. Sus miembros utilizaban túnicas y capuchas blancas para ocultar su identidad y generar intimidación, además de realizar ceremonias con cruces ardientes como símbolo de poder y purificación. El grupo se expandió rápidamente en el sur de Estados Unidos, recurriendo a la violencia, el linchamiento y el terrorismo contra afroamericanos, inmigrantes, católicos y judíos. Tuvo varias etapas de auge y declive, siendo especialmente influyente en la década de 1920, cuando llegó a contar con millones de miembros. Aunque disminuyó en número tras investigaciones federales y rechazo social, el clan nunca desapareció por completo y se fragmentó en distintas facciones. Hoy en día, existen pequeños grupos que reivindican su ideología, aunque su influencia es mucho menor que en el pasado. Culto de Charles Manson. La familia Manson fue un grupo liderado por Charles Manson a finales de la década de 1960 en California, Estados Unidos. Se trataba de una comunidad de jóvenes seguidores que vivían en un rancho en las afueras de Los Ángeles, bajo un estilo de vida comunal, con prácticas de manipulación psicológica y consumo de drogas. Manson predicaba una ideología apocalíptica llamada el Ter Skelter, inspirada en su interpretación de una canción de los Beatles, en la que afirmaba que se avecinaba una guerra racial en Estados Unidos. En agosto de 1969, varios miembros de la secta cometieron asesinatos siguiendo las órdenes de Manson, entre ellos el crimen más famoso, el asesinato de la actriz Sharon Tate y otras 6 personas en 2 noches consecutivas. Los responsables fueron condenados junto con Manson, quien aunque no participó directamente en los homicidios, fue considerado culpable por instigación y conspiración. La familia Manson se convirtió en uno de los casos más notorios de culto destructivo en la historia moderna, marcado por la violencia y el fanatismo de su líder. Johnstone. El Templo del Pueblo, conocido como Johnstone, fue fundado por el predicador estadounidense Jim Jones en los años 1950 y trasladado en 1977 a Guyana, Sudamérica, donde estableció una comunidad agrícola aislada.
Jones promovía un discurso de igualdad racial y justicia social, pero con el tiempo el grupo se transformó en una secta marcada por el control absoluto de su líder, quien imponía disciplina estricta y vigilancia constante sobre los miembros. El 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas murieron en un autodesvivimiento colectivo al ingerir una mezcla de cianuro con bebida en polvo, en lo que Jones presentó como un acto revolucionario para evitar la intervención del gobierno estadounidense. Entre las víctimas se encontraban hombres, mujeres y niños, y el episodio incluyó el desvivimiento del congresista Leo Ryan, quien había viajado a Jonestown para investigar denuncias contra la secta. Este suceso se convirtió en uno de los mayores casos de suicidio masivo en la historia contemporánea y marcó el nombre de Jonestown como símbolo de culto destructivo. Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo fue una secta fundada en 1984 en Japón por Shoko Asahara, inicialmente como un grupo de meditación y yoga con influencias budistas e hinduistas, pero que con el tiempo adoptó un carácter apocalíptico y destructivo. Sus enseñanzas mezclaban elementos religiosos con profecías sobre el fin del mundo y la llegada de una guerra global, en la que los miembros serían los elegidos para sobrevivir. La organización llegó a tener miles de seguidores en Japón y otros países, incluyendo científicos y profesionales que aportaron conocimientos técnicos. El hecho más conocido ocurrió el 20 de marzo de 1995, cuando miembros del grupo liberaron gas sarin en el metro de Tokio, causando la muerte de 13 personas y afectando a más de 6,000. Además de este ataque, se les atribuyen otros intentos de atentados con armas químicas y biológicas. Tras el ataque, Asahara y varios líderes fueron arrestados y condenados, con ejecuciones realizadas en 2018. Aunque la organización fue prohibida, algunos remanentes continúan bajo otros nombres, como Aleph y Hikari Noa. Niños de Dios, la familia internacional. Los Niños de Dios, posteriormente conocidos como la Familia Internacional, fueron fundados en 1968 en California por David Berg, también llamado Moisés David. El grupo comenzó como un movimiento cristiano alternativo en plena contracultura hippie, atrayendo jóvenes con mensajes de amor y comunidad, pero pronto se transformó en una secta marcada por prácticas sexuales y un fuerte control sobre sus miembros. Berg promovía la idea de que las relaciones sexuales eran una forma de expresar el amor divino, lo que derivó en conductas como el llamado flirty fishing, donde mujeres del grupo eran alentadas a tener relaciones sexuales con hombres externos para atraerlos a la secta. Estas prácticas generaron denuncias de explotación y abuso, especialmente hacia menores, lo que convirtió al grupo en uno de los más polémicos de su tiempo. Con el paso de los años, la organización cambió de nombre a la Familia Internacional y declaró haber abandonado las prácticas más controvertidas, aunque las acusaciones y testimonios de exmiembros continúan siendo parte de su historia documentada. Raelianos. El movimiento raeliano fue fundado en 1974 en Francia por Claude Bourillon, conocido como Rael, quien afirmó haber tenido un encuentro con seres extraterrestres llamados Elohim. Según su relato, estos seres crearon la vida en la Tierra mediante ingeniería genética y se presentaron como los verdaderos dioses de las religiones antiguas. El movimiento sostiene que la humanidad debe prepararse para recibir a los Elohim y construir una embajada para su llegada, lo que consideran un acto de paz y fraternidad universal. Sus enseñanzas incluyen la promoción de la clonación humana y la libertad sexual, lo que ha generado controversia en distintos países. En 2002, la organización anunció que su empresa asociada, Clonite, había logrado el nacimiento del primer clon humano, aunque esta afirmación nunca fue comprobada y se considera una especulación. El grupo asegura tener decenas de miles de seguidores en más de 80 países, con una estructura organizada en niveles de iniciación y actividades públicas que incluyen conferencias, marchas y campañas por la paz mundial. Orden del Templo Solar. La Orden del Templo Solar fue una secta fundada en 1984 en Suiza por Joseph Riemann Breuil-Jouret, con presencia también en Francia y Canadá. Sus enseñanzas mezclaban elementos del cristianismo, el esoterismo, la astrología y creencias apocalípticas, afirmando que los miembros eran elegidos para alcanzar un plano superior de existencia y preparar la llegada de una nueva era.
La organización funcionaba con una estructura jerárquica secreta y realizaba rituales inspirados en la tradición templaria y en prácticas ocultistas. Entre 1994 y 1997, se produjeron varios episodios de muertes colectivas en Suiza, Francia y Canadá, en los que más de 70 personas fallecieron en circunstancias que incluyeron suicidios, asesinatos y rituales de fuego, presentados por los líderes como un tránsito hacia otro mundo. Las investigaciones posteriores revelaron manipulación psicológica, control económico y un fuerte componente mesiánico en las creencias de Dimambro y Jouret, quienes murieron junto con sus seguidores en los primeros episodios de 1994. David Koresh y los Branch Davidians. El grupo conocido como los Branch Davidians fue una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, liderada en los años 1990 por David Koresh, cuyo nombre real era Vernon Joel. Koresh se autoproclamaba profeta y afirmaba tener revelaciones divinas sobre el Apocalipsis, ejerciendo un control absoluto sobre sus seguidores en un complejo llamado Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas. El grupo practicaba una vida comunitaria estricta, con interpretaciones radicales de la Biblia y acusaciones de poligamia y abuso. En febrero de 1993, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, intentó ejecutar una orden de registro por posesión ilegal de armas, lo que desencadenó un enfrentamiento armado y un prolongado asedio de 51 días dirigido por el FBI. El 19 de abril de 1993, el asedio terminó con un incendio en el complejo, en el que murieron 76 personas, incluyendo Koresh y varios niños. El caso se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de Estados Unidos, por la violencia del enfrentamiento y las críticas hacia la actuación de las autoridades federales. Restauración de los 10 mandamientos de Dios. El Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios fue una secta fundada en Uganda en la década de 1980 por Credonia Mwerinde y Joseph Kibwetere, quienes afirmaban recibir mensajes de la Virgen María y predicaban un regreso estricto a la obediencia de los 10 mandamientos. El grupo reunía a miles de seguidores en comunidades rurales, imponiendo normas rígidas de silencio, ayuno y penitencia, bajo la promesa de que el fin del mundo ocurriría el 1 de enero del año 2000. Tras el incumplimiento de esa profecía, los líderes organizaron un evento el 17 de marzo de 2000 en la localidad de Kanungu, donde más de 700 personas murieron en un incendio dentro de una iglesia, en lo que inicialmente se interpretó como un suicidio colectivo, aunque investigaciones posteriores señalaron que muchos fueron asesinados y encerrados antes de que el fuego se propagara. El caso se convirtió en uno de los episodios más trágicos vinculados a sectas apocalípticas en África, marcado por la manipulación religiosa y el fanatismo de sus dirigentes. Fugue. El culto de los Fuge fue una organización criminal y religiosa que operó en la India durante varios siglos, especialmente entre los siglos XIII y XIX. Sus miembros eran conocidos como estranguladores rituales que viajaban por los caminos disfrazados de peregrinos o comerciantes, ganándose la confianza de los viajeros para luego asesinarlos en nombre de la diosa Kali, considerada la divinidad de la destrucción y la renovación. El método principal consistía en utilizar un pañuelo o cuerda para estrangular a las víctimas, seguido de rituales de ofrenda. Se estima que miles de personas murieron a manos de los Fuge, aunque las cifras exactas son inciertas. El grupo fue perseguido y desmantelado por las autoridades coloniales británicas en el siglo XIX, especialmente bajo la campaña dirigida por William Henry Sleeman, quien organizó operaciones de captura y ejecución de sus líderes. Con el tiempo, la figura de los Fuge se convirtió en parte del imaginario popular y en fuente de mitos esotéricos, algunos de los cuales son especulaciones que exageran su alcance y poder real. Asesinos nizaríes. Los asesinos nizaríes, también conocidos como la secta de los Assasin, fueron una rama del Islam chií ismailí que surgió en el siglo XI bajo el liderazgo de Hassan I Sabbah, con base en la fortaleza de Alamut, en Persia. Se caracterizaban por su disciplina, su organización secreta y el uso de asesinatos selectivos como estrategia política y militar contra líderes enemigos, especialmente figuras del mundo musulmán y cruzado.
Sus miembros eran entrenados para infiltrarse en ciudades y cortes, ganarse la confianza de sus objetivos y eliminarlos en público, lo que generaba un fuerte impacto psicológico y reputación de terror. Las crónicas medievales los describen como fanáticos que actuaban bajo órdenes directas de su líder, aunque muchas de estas narraciones contienen exageraciones y especulaciones difundidas por sus adversarios. El término asesino en varias lenguas europeas proviene precisamente de este grupo, asociado a la palabra árabe asesín, aunque la relación con el consumo de hachís es considerada más un mito que un hecho comprobado. La secta fue finalmente debilitada y destruida en el siglo XIII tras las campañas de los mongoles, pero su legado quedó marcado en la historia como símbolo de sociedades secretas y violencia ritualizada. Hermandad de la Rosa Cruz. La Hermandad de la Rosa Cruz, conocida como los Rosacruces, surgió en Europa en el siglo XVII a partir de la publicación de 3 manifiestos anónimos: Fama Fraternitatis, 1614, Confessio Fraternitatis, 1615, y las Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz, 1617. Estos textos describían la existencia de una fraternidad secreta fundada por el mítico personaje Christian Rosenkreutz, quien habría viajado por Oriente adquiriendo conocimientos ocultos y espirituales. La hermandad proclamaba la reforma universal de la ciencia, la religión y la política, combinando elementos del cristianismo, la alquimia, la astrología y la filosofía hermética. Aunque no existen pruebas históricas de que la organización descrita en los manifiestos haya existido realmente, el movimiento inspiró sociedades esotéricas posteriores y se convirtió en un símbolo de sabiduría oculta. A lo largo de los siglos, diversas órdenes rosacruces se han formado en Europa y América, algunas vinculadas a la masonería y otras independientes, pero gran parte de lo que se afirma sobre su origen y prácticas pertenece al terreno de las especulaciones y mitos esotéricos. Movimiento de los Santos de los Últimos Días. El Movimiento de los Santos de los Últimos Días, FLDS, Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, es una escisión del mormonismo tradicional que se consolidó en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Se caracteriza por mantener la práctica de la poligamia, rechazada oficialmente por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1890. El FLDS surgió de comunidades que se resistieron a abandonar la poligamia, especialmente en zonas rurales de Utah y Arizona. Sus miembros consideran que la poligamia es esencial para alcanzar la exaltación espiritual, siguiendo interpretaciones literales de las revelaciones de Joseph Smith, fundador del mormonismo. El grupo está liderado por un profeta con autoridad absoluta sobre la comunidad. El más conocido fue Warren Jeffs, quien llegó a controlar miles de seguidores y fue condenado en 2011 por delitos de abuso sexual contra menores. Además de la poligamia, el FLDS mantiene un estilo de vida aislado, con estrictas normas de vestimenta, obediencia y separación del mundo exterior. Ha sido objeto de investigaciones y operativos policiales por denuncias de abuso, matrimonios forzados y explotación de menores. Aunque el grupo se ha fragmentado tras el encarcelamiento de Jeffs, aún existen comunidades en Estados Unidos y Canadá que continúan con estas prácticas bajo distintos líderes. Este caso es un ejemplo de cómo una escisión religiosa puede transformarse en una secta cerrada y polémica, marcada por el control social y la manipulación de sus miembros. Culto de la diosa madre, Isis. El culto de Isis en la Roma antigua fue una religión mistérica de origen egipcio que se expandió por el Mediterráneo y alcanzó gran popularidad en el imperio. Isis, diosa de la maternidad, la magia y la protección, atrajo especialmente a mujeres, esclavos y clases bajas, ofreciendo un mensaje universalista y accesible. Aunque inicialmente fue rechazado por las autoridades romanas, terminó siendo aceptado y se construyeron templos en ciudades como Roma, Pompeya y Ostia. Sus rituales incluían procesiones, cantos, purificaciones con agua y festivales como la Navigatio Isitis, en los que se bendecían barcos para garantizar viajes seguros. Con la llegada del cristianismo y la prohibición de cultos paganos en el siglo IV, el culto fue reprimido, pero su iconografía y simbolismo influyeron en representaciones posteriores de la maternidad divina en el arte cristiano. Los hijos de Sam. El llamado culto de los hijos de Sam está vinculado a los crímenes cometidos en Nueva York durante la década de 1970 por David Berkowitz, conocido como el Son of Sam o el asesino del calibre 44.
Berkowitz asesinó a 6 personas y dejó heridas a varias más entre 1976 y 1977, generando un clima de terror en la ciudad. Aunque él confesó ser el único responsable, surgieron teorías que sugerían que formaba parte de una red oculto satánico más amplio, conocido como los Hijos de Sam, que lo habría influenciado o acompañado en los crímenes. Estas hipótesis se basan en investigaciones posteriores y en testimonios que apuntaban a la existencia de un grupo oculto con rituales y prácticas violentas, aunque nunca se comprobó oficialmente. La idea del culto ganó notoriedad gracias a documentales y libros que exploraron la posibilidad de que Berkowitz no actuara solo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo los crímenes reales pueden dar lugar a narrativas de conspiración y culto en torno al miedo colectivo. Adoradores de Kali contemporáneos. En la India contemporánea, el culto a la diosa Kali sigue siendo una de las expresiones más intensas del hinduismo, especialmente dentro del Shaktismo, que venera a la energía femenina divina. Kali es vista como la madre protectora y destructora de la ignorancia, asociada con la liberación espiritual y la renovación. Su culto se manifiesta en templos famosos como el de Dakshineswar, cerca de Calcuta, y en festivales multitudinarios como el Kali Puja, donde se realizan ofrendas, cantos, danzas y rituales de purificación. En la actualidad, la devoción a Kali combina prácticas tradicionales con expresiones modernas, y aunque algunos relatos populares exageran aspectos oscuros vinculados a sacrificios o violencia, lo cierto es que la mayoría de sus seguidores la veneran como una fuerza maternal y protectora. La figura de Kali continúa siendo un símbolo poderoso en la espiritualidad india, tanto en comunidades rurales como urbanas, y su culto refleja la dualidad entre destrucción y creación, miedo y compasión. Orden de los 9 ángulos, ONA. La Orden de los 9 Ángulos, o NA, es un culto satánico fundado en el Reino Unido hacia finales de la década de 1960, aunque se hizo más conocido en los años 1980. Se distingue por su combinación de satanismo tradicional, elementos herméticos y neopaganos, y una fuerte carga ideológica vinculada al neonazismo y la militancia extremista. La ONA promueve un camino iniciático llamado el Camino de los 7 Doblez, que incluye prácticas ocultistas, rituales de magia y una visión cosmológica propia, con referencias a dioses oscuros y ciclos eónicos. Su notoriedad se debe tanto a sus enseñanzas como a las conexiones con grupos extremistas y actividades delictivas, incluyendo incitación al odio, violencia y vínculos con organizaciones neonazis internacionales. La figura de Anton Long, considerada el seudónimo de su líder principal, fue clave en la expansión del grupo y en la elaboración de sus textos doctrinales. Aunque la ONA nunca ha tenido una estructura centralizada ni un gran número de seguidores, su influencia ha sido significativa en círculos radicales y en la intersección entre ocultismo y extremismo político. Templo de Set. El Templo de Set fue fundado en 1975 en Estados Unidos por Michael Aquino, tras separarse de la Iglesia de Satán de Anton LaVey, y se centra en la figura del dios egipcio Set, interpretado como principio de individualidad y caos creativo. Sus seguidores buscan el Sheper, llegar a ser, entendido como un proceso de autoevolución espiritual hacia estados superiores de conciencia, mediante rituales mágicos, estudios filosóficos y prácticas de autotransformación. Funciona como una orden iniciática con grados de membresía, y aunque nunca ha tenido un número masivo de adeptos, es considerado una de las organizaciones ocultistas más influyentes del satanismo contemporáneo, con un enfoque más intelectual y esotérico que el de su predecesora. Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán fue fundada en 1966 en San Francisco por Anton LaVey, quien la presentó como la primera organización satánica pública y estructurada del mundo. Su doctrina, recogida en la Biblia satánica, 1969, no se centra en la adoración literal de un demonio, sino en una filosofía de individualismo radical, hedonismo y rechazo de la moral tradicional cristiana.
LaVey promovía el satanismo como una religión simbólica y teatral, que utiliza rituales y símbolos para liberar deseos reprimidos y afirmar la autonomía personal. La Iglesia de Satán se distingue por su énfasis en la autoafirmación, la indulgencia y la racionalidad, más que en la magia sobrenatural, aunque sí incluye rituales ceremoniales con fines psicológicos. Su estructura es jerárquica, con grados de iniciación, y ha mantenido una postura crítica hacia las imitaciones o grupos derivados. Aunque nunca ha tenido un número masivo de seguidores, su influencia cultural ha sido enorme, inspirando debates sobre libertad religiosa, contracultura y el papel del satanismo en la sociedad contemporánea. En esencia, la Iglesia de Satán representa una filosofía de desafío y transgresión, más que un culto demoníaco literal. Culto de Moloch. El culto de Moloch aparece principalmente en las referencias bíblicas del Antiguo Testamento, donde se describe como una práctica asociada a sacrificios humanos, especialmente de niños, en honor a esta deidad vinculada al fuego y al inframundo. En textos como Levítico y Jeremías, se condena a los israelitas que adoptaban rituales de pueblos vecinos, acusándolos de hacer pasar a sus hijos por el fuego para Moloch. Históricamente, se ha debatido si Moloch era realmente un dios independiente o una forma de referirse a un tipo de sacrificio ritual. En la época moderna, el nombre de Moloch ha sido retomado en conspiraciones y narrativas esotéricas, donde se le asocia con élites ocultas, rituales satánicos y símbolos de poder. Estas interpretaciones suelen mezclar mitología, religión y teorías conspirativas, sin evidencia histórica sólida. En la cultura popular, Moloch aparece como un símbolo del sacrificio extremo y del poder oscuro, convirtiéndose en una figura recurrente en literatura, cine y discursos conspirativos. Misas negras. Las misas negras son rituales satánicos que surgieron en Europa como una inversión paródica y blasfema de la liturgia católica, especialmente entre los siglos XVII y XVIII. Se describen en crónicas y testimonios de la época como ceremonias secretas en las que se recitaban plegarias invertidas, se utilizaban símbolos profanados, como crucifijos al revés o hostias adulteradas, y se invocaban fuerzas demoníacas en lugar de divinas. Aunque muchas de estas descripciones provienen de inquisidores y opositores, y por tanto contienen exageraciones o elementos propagandísticos, la idea de la misa negra se convirtió en un símbolo del satanismo europeo y en un recurso literario y cultural para representar la transgresión absoluta. En la modernidad, el concepto ha sido retomado por grupos ocultistas y en la cultura popular, más como un mito sensacionalista que como una práctica documentada de manera histórica. Adoradores de pan. El culto de los adoradores de Pan en corrientes neopaganas contemporáneas se inspira en la figura del dios griego Pan, asociado con la naturaleza, la fertilidad, la música y los instintos primitivos. En la antigüedad, Pan era venerado en bosques y montañas, y su imagen de dios cornudo y salvaje fue reinterpretada en la Edad Media como símbolo demoníaco. En el siglo XX, con el auge del neopaganismo y movimientos ocultistas, Pan fue recuperado como emblema de libertad, sensualidad y conexión con lo natural. En ciertas corrientes extremas, el culto a Pan se ha vinculado con rituales que exaltan la sexualidad sin restricciones, la ruptura de normas sociales y la búsqueda de estados alterados de conciencia mediante música, danza o prácticas mágicas. Estas expresiones suelen ser marginales y controvertidas, pues mezclan el neopaganismo con elementos de contracultura y ocultismo radical. En la cultura popular, Pan aparece como símbolo de lo instintivo y lo prohibido, y su culto moderno refleja tanto la fascinación por lo arcaico como la voluntad de desafiar las estructuras religiosas tradicionales. Los Illuminati modernos. El llamado culto de los Illuminati modernos no corresponde a una organización real con prácticas documentadas, sino más bien a un conjunto de teorías conspirativas que reinterpretan la existencia de la sociedad secreta bávara fundada en 1776 por Adam Weishaupt.
En su origen, los Illuminati fueron un grupo ilustrado que buscaba promover la razón, la ciencia y la libertad frente al poder de la Iglesia y la monarquía, pero fueron disueltos oficialmente a finales del siglo XVIII. En la época contemporánea, el término Illuminati se ha convertido en un símbolo de poder oculto y control global, asociado en narrativas conspirativas con élites políticas, financieras y culturales que supuestamente manipulan los acontecimientos mundiales desde las sombras. Estas teorías suelen incluir referencias a símbolos como la pirámide con el ojo que todo lo ve, rituales secretos y vínculos con artistas o líderes influyentes, aunque no existe evidencia histórica que respalde tales afirmaciones. Los Skinwalkers. En la mitología navajo, los Skinwalkers, Yenalgloosiri, son considerados brujos malévolos con la capacidad de transformarse en animales o incluso de poseer y disfrazarse como otras personas. Se trata de una de las formas más temidas de brujería dentro de la tradición navajo, pues se cree que utilizan sus poderes para causar daño, tormento o incluso la muerte. A diferencia de los chamanes o curanderos, que emplean la magia para sanar y proteger, los Skinwalkers representan la traición y la corrupción del poder espiritual. Su figura está rodeada de un profundo tabú. Hablar de ellos abiertamente se considera peligroso, ya que se cree que puede atraer su atención. En el imaginario colectivo, los Skinwalkers encarnan el miedo a lo oculto y a la manipulación de fuerzas sobrenaturales, y su mito ha trascendido la tradición navajo para convertirse en un tema recurrente en la cultura popular y en relatos contemporáneos de misterio y terror. Adoradores de Cthulhu. El llamado culto de los adoradores de Cthulhu surge de la influencia literaria de H. P. Lovecraft, quien en 1928 publicó el relato La llamada de Cthulhu, donde describe a esta entidad cósmica como un ser ancestral dormido bajo el océano, capaz de provocar locura y destrucción al despertar. Aunque originalmente fue una creación ficticia dentro de los mitos de Lovecraft, su figura se convirtió en un símbolo cultural que inspiró tanto movimientos artísticos como grupos ocultistas contemporáneos. En el siglo XX y XXI, algunos colectivos esotéricos y sectas marginales han adoptado la iconografía y los textos lovecraftianos como base de rituales, reinterpretando a Cthulhu y a los primigenios como fuerzas reales o arquetipos espirituales. Estos grupos suelen mezclar prácticas neopaganas, ocultismo moderno y referencias literarias, creando una especie de religión ficticia que oscila entre la parodia y la devoción simbólica. Aunque no existe evidencia de un culto organizado y masivo, sí se han documentado comunidades que realizan ceremonias inspiradas en Lovecraft, reforzando la idea de que la ficción puede transformarse en mito y práctica ritual. Culto del Sol Negro. El culto del Sol Negro es una corriente esotérica vinculada al nazismo y al ocultismo germánico, que se consolidó en el siglo XX como símbolo de poder místico y supremacía. El término proviene de un mosaico instalado en el castillo de Wewelsburg, utilizado por las SS bajo Heinrich Himmler como centro ideológico y espiritual. El Sol Negro se representa como un círculo con 12 rayos o runas, evocando tanto la energía cósmica como la idea de un poder oculto que guía la historia. En el esoterismo nazi, este símbolo se interpretaba como una fuente de fuerza espiritual para la raza aria, mezclando mitología germánica, astrología y creencias ocultistas. Tras la caída del Tercer Reich, el Sol Negro fue retomado por grupos neonazis y sectas esotéricas contemporáneas, convirtiéndose en un emblema de extremismo y misticismo radical. En la cultura popular y en teorías conspirativas, se le atribuyen significados relacionados con sociedades secretas, energías ocultas y poderes sobrenaturales, aunque gran parte de ello pertenece al terreno de la especulación. Adoradores de Lilith. El culto de los adoradores de Lilith en corrientes ocultistas modernas se inspira en la figura mítica de Lilith, mencionada en tradiciones judías como la primera esposa de Adán que se rebeló contra él y fue expulsada del Edén. En el imaginario contemporáneo, Lilith se ha convertido en un símbolo de independencia femenina, sexualidad libre y poder oscuro, reinterpretado tanto en el esoterismo como en movimientos feministas y neopaganos. En el ámbito ocultista, algunos grupos la veneran como una diosa o arquetipo de la energía femenina indómita, asociándola con la noche, la sensualidad y la magia.
Sus rituales suelen incluir invocaciones, meditaciones y prácticas simbólicas que buscan conectar con la fuerza de lo prohibido y lo marginal. En la cultura popular, Lilith aparece en literatura, música y series como una figura ambivalente, demoníaca para unos, liberadora para otros. Adoradores de Baal. El culto de los adoradores de Baal tiene sus raíces en las referencias bíblicas y en hallazgos arqueológicos del Levante antiguo. Baal era una deidad canánea asociada con la fertilidad, la lluvia y las tormentas, venerado en ciudades como Ugarit y otras regiones de Siria y Palestina. En la Biblia, su culto aparece como una práctica idolátrica que competía con la adoración al Dios de Israel, y se le acusa de incluir sacrificios rituales, incluso humanos, lo que llevó a una fuerte condena por parte de los profetas. Desde el punto de vista arqueológico, se han encontrado inscripciones y templos dedicados a Baal que muestran su importancia como divinidad central en la religión canánea. Sin embargo, la visión bíblica lo convirtió en símbolo de corrupción espiritual y enemistad con el monoteísmo hebreo. En la época moderna, el nombre de Baal ha sido retomado en discursos esotéricos y conspirativos, donde se le asocia con cultos ocultos y prácticas satánicas, aunque estas interpretaciones carecen de base histórica sólida. Adoradores del vacío. El culto de los adoradores del vacío es una corriente esotérica y filosófica contemporánea que se vincula con el nihilismo ritual, es decir, con la exaltación del vacío, la nada y la ausencia de sentido como principios espirituales. Sus practicantes suelen reinterpretar el nihilismo no como mera desesperanza, sino como una forma de liberación. Al aceptar la inexistencia de propósito trascendente, buscan crear rituales que simbolicen la disolución del ego, el silencio absoluto y la ruptura con las estructuras sociales y religiosas tradicionales. En estas prácticas se utilizan símbolos como el círculo vacío, la oscuridad o el silencio prolongado, y se realizan ceremonias que enfatizan la negación, la ausencia y la desaparición como estados de conciencia. Aunque marginal y poco extendido, este culto refleja una tendencia moderna hacia la espiritualidad alternativa que explora la nada como fuerza transformadora, mezclando filosofía existencial, estética minimalista y rituales de desconexión. En resumen, los adoradores del vacío representan una forma extrema de espiritualidad contemporánea que convierte el nihilismo en rito y experiencia mística. Culto de Thule. La Sociedad Thule fue una organización ocultista alemana fundada en Múnich en 1918, que mezclaba esoterismo, nacionalismo extremo y mitología germánica. Su nombre proviene de la legendaria isla de Thule, considerada en la tradición europea como el origen mítico de los pueblos arios. Aunque comenzó como un círculo de estudio ocultista, pronto se convirtió en un espacio de reunión para ideólogos nacionalistas y antisemitas, y tuvo vínculos directos con la fundación del Partido Obrero Alemán, precursor del Partido Nacional Socialista. El culto de Thule integraba prácticas esotéricas, símbolos rúnicos y creencias en una misión espiritual de la raza aria, combinando misticismo con política radical. Bajo la influencia de figuras como Rudolf von Sebottendorf, la sociedad promovía la idea de que Alemania debía recuperar su grandeza a través de una conexión con fuerzas ocultas y ancestrales. Aunque la organización fue disuelta oficialmente en los años 1920, su legado sobrevivió en el imaginario nazi en corrientes esotéricas posteriores, convirtiéndose en un referente de cómo el ocultismo y el mito racial se entrelazaron con la ideología política del Tercer Reich. Hemos llegado al final del video. Recuerda dejar tu like si este video fue de tu agrado, contarnos en los comentarios cuál fue el culto que te generó más curiosidad, compartir el video con algún conocido tuyo y suscribirte, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.